A que entren y arrancamos el webinar de hoy. Bien, está todo funcionando. Perfecto. Somos varios. Bueno, mientras se va uniendo más gente, vamos dándole la bienvenida al doctor Martín Cristoforetti. Martín es odontólogo, es rehabilitador, pero también, además de ser odontólogo y rehabilitador, es un gran influencer que tenemos en las redes sociales de odontología en Argentina y en Latinoamérica en general. Así que nosotros estamos en Argentina, porque además Martín es amigo de la casa. Nos pareció muy oportuno invitarlo a esta serie de charlas bueno, dentro de la campaña de Cuenta Conmigo, de la parte que llamamos business, como para de alguna manera compartir con toda la comunidad odontológica herramientas para desarrollar lo que es el negocio, ¿no? Digamos, todo lo que es lo que está detrás de la odontología del consultorio. Así que bienvenido, Martín, y estoy seguro que hoy nos vamos a llevar muy buenos tips y muy buenos consejos de tu parte. ¿Cómo andás, Manu? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a vos, a Strauman, que siempre me llaman para estas cosas, así que hoy me tocó no hablar de dientes. Estaba pensando hace un rato y si me preguntabas hace un tiempo, es mi primera conferencia internacional, nunca me imaginé que iba a ser por internet, y menos no hablando de dientes, ¿no? De dientes, de implantes, de carillas, de lo que sea. Pero me parece que también es una buena manera de acercarse a otro público que hablando un mismo idioma, ¿no? Así que Totalmente. es interesante la charla y creo que hay mucha tela para cortar, ¿sí? Mi idea era no armar una presentación muy extensa, sino armar algo como que tenga algunas cosas que llamen la atención y que después cada uno vaya encontrando su rumbo. Muy bien. Bueno, perfecto. Tincho, te digo yo, pero bueno, Martín, para todos los que están presentes. Y sí, a nosotros también nos pareció muy interesante eso, y nos pareció interesante la visión de un odontólogo, ¿no? Porque como habrán visto en todas las charlas de business, que estuvieron todas buenísimas y que siguen hasta la semana que viene, eh, pusimos a disertar a consultores y a gente que estudia sobre esto, pero nos parece muy interesante que Martín nos venga a dar la visión de un odontólogo que aparte es un odontólogo que se dedica mucho a todo lo que es social media. Así que bueno, creo que ya estaríamos en condiciones de empezar. Y bueno, los que se vayan agregando los voy a ir admitiendo después. Muy bien. Ok. Espera que te puse el mute. Discúlpame. Ahí. A ver, un segundo. ¿Ahora? Un segundo. Me parece que dice. A ver, espera. Ahí estás. ¿Ahí me ves a mí o ves a la pantalla? Veo la pantalla y ya te escuchamos también, que era el problemita que estaba solucionando. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Yo me saco el video un segundo. Así quedas vos ahí principal y no invadimos mucho la pantalla. Última cosita antes de empezar. Vamos a ir abriendo preguntas eventualmente durante la charla y después, al final de la charla, sí vamos a hacer, digamos, todas las preguntas que se vayan acumulando con
con Martín para que las conteste. Así que bueno, bienvenido, adelante. Bueno, Manu, gracias. Bueno, para los que no me conocen, yo soy odontólogo y estoy bastante metido en el tema de las redes, ¿sí? Un poco de rebote me pasó que yo en una oportunidad abrí un consultorio con un socio y decidimos que nos pareció que las redes sociales era una buena manera de atraer pacientes hacia nuestra consulta que estaba recién abierta. Así que a partir de ahí empezamos a navegar un poco en esto que son las redes sociales y nada, nos resultó práctico y nos resultó bueno, entonces hoy estamos contando nuestra experiencia. Bueno, vamos a empezar despacio, ¿sí? A ver si me deja. Voy a empezar de una manera que es medio rara, ¿sí? Van a ver que hoy venimos, nosotros acá en Argentina estamos hace 90 días en cuarentena, y en estos 90 días vimos un montón de charlas. No sé qué pasó en el resto de Latinoamérica, pero acá fue una invasión de vivos en los que, nada, tanto nosotros, la gente de Straumann, el mundo, Pascal Mañé, todo el mundo dando vivos. Entonces sentí que estábamos hablando mucho de dientes, por lo que decidí prácticamente no poner ningún diente en esta presentación y hacerlo un poco más abstracta y tratar de que la cabeza piense de una manera diferente durante un rato, ¿sí? Es una charla que no va a ser una charla larga, pero me gustaría que sea interactiva. Entonces, por momentos, yo les voy a preguntar a ver qué les parece, así podemos hacerla un poquito más dinámica. Entonces, hay algo que yo siempre pensé en ser el mejor en algo, ¿sí? Ser el mejor en algo es complicado, ¿sí? Ser el mejor en algo, Usain Bolt, ser el mejor en algo, Bill Gates, ¿sí? Ese tipo de gente que realmente se destaca, es el número 1, indiscutido. ¿Qué pasa con eso? Que dura poco tiempo, porque al poco tiempo siempre llega alguien que de alguna manera te supera, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar en las redes sociales como en la vida es no ser el mejor, sino tratar de que seamos únicos, ¿sí? De que tengamos nuestra propia identidad. Muy bien. Y esta es la pregunta que más frecuentemente me hacen, ¿sí? Generalmente los odontólogos me escriben y me dicen, ¿sabes qué, Martín? Yo no me animo a entrar en las redes, o la verdad que me da fiaca. Decime la verdad, si yo entro en las redes sociales, ¿voy a empezar a ganar dinero instantáneamente? Y eso es raro, ¿sí? Lo más importante en este medio es tratar de ser constante, ¿sí? Entonces, lo mismo con estas dos preguntas. ¿Voy a tener más pacientes o voy a empezar a hacer esas grandes rehabilitaciones que vemos en las redes? Es todo cuestión de empezar a apuntar a cierto target. Y ahora a lo largo de la charla vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿sí? Pero empecemos desde lo más básico. ¿Qué son las redes sociales? Entonces, las redes sociales básicamente es un montón de gente que se conecta, ¿sí? Y en esa conexión comparten cosas. Puede ser información, pueden ser datos, pueden ser fotos, pueden ser intereses en común. Entonces, podemos decir que las redes básicamente son un canal de comunicación. Pero Martín, acá somos todos odontólogos, dentistas, como le decimos acá en Argentina. ¿Por qué estamos hablando de canales de comunicación? Y es un poco para ordenarnos, ¿sí? Como para que en nuestras cabezas digamos, a ver, ¿qué canales de comunicación conocemos? Y los más básicos, los de toda la vida, son los unidireccionales, ¿sí? Que básicamente son la televisión y la radio. Nosotros durante años, durante toda nuestra vida, estuvimos absorbiendo contenidos que alguien, una persona sentada en un escritorio, decidía por nosotros. Y decía, bueno, en este momento, que son las 9 de la noche, es el momento del noticiero, en este noticiero, todas las personas que estén mirando van a mirar toda esta información y también van a recibir todos estos comerciales de cada marca en particular. Hola, mi amor. Está mi hija acá. Les mando un saludo. Muy bien. ¿Qué pasó con esto? Se produjo una saturación de marcas. La gente se saturó, ¿sí? Si ustedes miran la tele hoy en día, van a ver que constantemente te están bombardeando con información y con ventas y con publicidades. Entonces, eso provocó que se empiecen a generar diferentes canales a través de los cuales poder promocionar productos, ¿sí? En esos canales aparecieron las redes sociales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que las redes sociales tienen la facultad de ser multidireccionales. Uno no se imagina escribirle un mensaje a Coca-Cola y que el señor, el dueño de Coca-Cola, te conteste, bueno, Martín,
Yo estoy de acuerdo en que el pH provoca daños en los dientes, así mismo lo mismo con el azúcar. Ahora, cuando vos hablás con alguien a través de las redes sociales, estás esperando esa cierta interacción. Y esa interacción va a hacer que cambie tanto el que está dando la información como el que la está recibiendo. Entonces, entre todos se genera una interrelación multidireccional. Muy bien, para que se den una idea, nuestra sociedad consume un promedio de 6 horas diarias mirando la pantalla. Y de esas 6 horas, el 85% de ese tiempo están en redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las clasificamos? ¿A dónde entramos los odontólogos dentro de esas redes sociales? ¿Sí? Existen grandes tipos para clasificar. Las primeras son para consumir contenido, que es algo bastante más parecido a los que eran las anteriores. O sea, YouTube, por ejemplo, es una red bastante parecida a lo que antes era la televisión o la radio. ¿Sí? Uno puede tener una cierta interacción dejando sus comentarios, pero es realmente poco lo que... Es más bien algo unidireccional. Después tenemos las redes profesionales como LinkedIn o las de nicho, como que son para buscar cosas puntuales. ¿Sí? Ahora, en Argentina, menos del 1% de los odontólogos tienen LinkedIn. Por lo tanto, si bien es una red profesional, para nosotros no es de demasiada relevancia. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Que las relaciones es el objetivo de las redes. ¿Sí? Las redes se inventaron para relacionarnos, para unir pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que tener mucho cuidado dentro de las redes sociales dónde queremos interactuar, porque la línea es bastante delgada. Entonces, nosotros, si no estamos dentro de las profesionales o dentro de las de nicho, tampoco tenemos que entrar dentro de las que están relacionadas para parejas o cosas por el estilo, porque esa línea es muy delgada y una vez que la cruzas es difícil volver. Muy bien. Los odontólogos donde nos movemos mejor es en Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Sí? En esas redes tenemos una cierta amabilidad, sería. ¿Sí? No son beneficiosas porque podemos compartir mejor nuestro contenido. Muy bien. Esta palabra es la palabra que más tira para atrás a los odontólogos a la hora de decidirse a entrar a las redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Ventas. Cuando pensamos en ventas y ponemos en nuestra cabeza las palabras que nos vienen cuando pensamos en ventas, estas son las más nombradas. ¿Sí? Si te fijas, la gran mayoría de estas palabras no son palabras agradables. Trampa, sucio, aburrido, vallazador, oscuro, ¡guaj! ¿Sí? Esto es un estudio, esto no es algo que estoy diciendo yo. Entonces, esto lo tenemos todos. ¿Sí? ¿Estás ahí, Manu? No sé si está Manu o no está. Sí, estoy. Vamos a hacer un jueguito con alguien que se quiera aprender. A ver si alguien quiere Dale. participar. Bueno, vamos a pedirles que levanten la mano. No sé si tienen la opción ahí, sí. Creo que sí la tienen. Y si no, que escriban en el chat y lo desmuteamos y así van participando. ¿Te parece? Dale. Tienen un segundo para pensar qué imagen se les viene a la cabeza, ¿sí? Recién dijimos cuáles son las palabras que estaban más relacionadas con vender, ¿sí? Entonces, al odontólogo no le gusta mucho la palabra vender, en general, ¿sí? Pero no es solo al odontólogo, es a la población. Entonces, si yo les pregunto, ahora ya dijimos palabra, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Lo más probable, ya avanzo porque no vi ninguna mano levantada, es que estén pensando en un vendedor de autos o en las grandes corporaciones. ¿Sí? Esto no es porque sí, esto es porque... Ahí en el chat, Tincho, pusieron un almacén, pusieron. Bueno, también puede ser. ¿Sí? Los grandes almacenes están dentro de las grandes corporaciones. Ahí está, ahí se desmutió un valiente, a ver. Muy valiente. A ver si hay un valiente.
están habilitados para desmutearse solos, así que también si alguien quiere participar. Bueno, Ahí está, bueno. Nombre y colegio, a ver. Hola. Hola, hola, Sí, hola, me llamo Karina, soy egresada de la UBA. vamos, Cari. muy bien. Entonces, Y, ¿qué imagen se viene a la cabeza cuando nombramos la palabra ventas o cuando hablamos de vender? y alguien que me quiere, digamos, poner algo así a la fuerza, sí o sí, Bien, insistente, pesado. muy Es una bien. imagen del vendedor puerta a puerta, ¿viste? Esa es buena Perfecto, sí, también. sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. básicamente No. es esto. Yo creo que todos en la cabeza tenemos más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, yo me imaginaba el vendedor de autos, pero el vendedor de puerta a puerta puede ser. O sea, el vendedor de cualquiera, el pesado, ¿sí? El que te quiere poner la ropa que vos no estás eligiendo. Y un poco eso lo tienen la culpa las marcas, que te vienen más o menos de la época del 60, metiéndote en la cabeza cosas que no necesitas. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que se generó como una especie de rechazo. ¿Sí? Entonces, no te asustes, que eso está en la cabeza de todos. Muy bien. Y esto es un poco lo que estaba hablando, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo no me imagino nunca a Cristiano Ronaldo comiéndose un balde, un deportista de alto rendimiento, comiéndose un balde de pollo frito sentado, tomándose una cerveza, mirando un partido, ¿sí? Es como una imagen extraña. Esa es una imagen que nos quisieron vender, entonces ahora estamos deconstruyéndonos un poco. Entonces, cuando hablamos de que las marcas perdieron credibilidad, hoy hay un montón de estudios que muestran que si te ponen a la misma persona en una publicidad con un famoso o te ponen a la misma publicidad con personas que no son conocidas, van a elegir el producto de las personas que no son conocidas. Eso es porque las marcas perdieron credibilidad, ¿sí? Y en ese momento es donde aparecen los influencers, los microinfluencers y los nanoinfluencers. ¿Qué significa esto? Básicamente que las grandes marcas se dieron cuenta que si consiguen a alguien que no es conocido, pero es un poco conocido, relativamente conocido o poco conocido, van a conseguir mucho más impacto. Eso nos pega directamente a los odontólogos. Un poquito más adelante vamos a ver de qué manera. Entonces, los odontólogos no somos vendedores, pero vendemos, ¿sí? Y no es una mala palabra. No asociemos vender a las palabras que estábamos hablando recién, ¿sí? Sino más bien a una manera de persuasión. Jaime se nos fue. Ahí está, Jaime. Sino más bien una manera de persuasión. Vos como odontólogo te va a pasar todos los días en el consultorio que van a llegar pacientes que vienen de otras experiencias y que vos sabés que el tipo de tratamiento que requiere es otro, entonces vos tenés que ser lo suficientemente persuasivo sabiendo que lo que le estás ofreciendo a tu paciente es lo mejor que le puedes ofrecer, ¿sí? Entonces, ese es un concepto de venta en un buen significado, ¿sí? Entonces, hay que animarse porque el marketing digital es básicamente lo que era el boca a boca de antes, ¿sí? Calculemos que estamos entre 6 y 8 horas con la pantalla, entonces la información se comparte a través de esta. Muy bien. Hay que generar esa misma ruptura que yo les dije de las marcas. Nosotros, al ser individuos particulares, tenemos que generar una sensación de honestidad, ¿sí? Esa sensación de honestidad es no tratar de venderle a tus pacientes o futuros pacientes algo que no sos, ¿sí? Entonces, ninguno de acá es el mejor odontólogo del mundo, ¿sí? Pero seguramente que estás tratando de crecer, estás tratando de formarte, estás tratando de que tu consulta tenga vida propia. Entonces, todo eso no está mal que lo muestres, sino al contrario, tus pacientes lo van a valorar y probablemente se sientan parte de todo ese crecimiento. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera entras a las redes sin dar la percepción de ser un vendedor? A través de tu contenido. Y ese contenido
tiene que ser bastante específico, porque hay demasiada información en las redes sociales. Entonces, vos tenés que decidir cuál va a ser tu contenido para tu target específico. ¿A qué le estás apuntando? ¿Qué es lo que querés conseguir? Nosotros en Latinoamérica vivimos en países que son bastante inestables. Entonces eso hace que vos puedas tener diferentes targets dentro de un mismo año, por ejemplo. No sé, a nosotros en un momento en Argentina, hace un par de años, la gente estaba relativamente bien. Entonces nuestro target era apuntarle a pacientes que se venían a hacer 10, 20 carillas. Entonces mostrábamos todo el tiempo pacientes con 10, 20 carillas. Después un poco la economía bajó y nos dimos cuenta que los que seguían haciendo sus tratamientos eran todos los jóvenes adultos, hace 30 años, todas las restauraciones se ponían ortodoncia, entonces empezamos a mostrar todo el tiempo restauraciones de ortodoncia, y cada tanto hacíamos una carilla. Entonces, uno tiene que poder ir eligiendo el target para cada momento en particular. Muy bien. Y en las redes sociales, como en Internet, todo empieza con una pregunta. ¿Sí? Este caso lo puse en particular porque fue algo que me pasó a mí. Y yo siempre asumo que las cosas que me pasan a mí le pasan a muchos. Entonces, yo estaba leyendo el diario y de repente me llega esta publicidad que dice que la anticoncepción masculina estaba creciendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo busco, ¿sí? Uno siempre tiene que tratar de buscar en las redes sociales, se mueven a través de preguntas. Entonces, ¿qué es la anticoncepción? Y cuando uno abre, me encontré con este doctor, que es una eminencia, miles y miles de seguidores, me imagino que todos urólogos, y su primera publicación de una vasectomía era esta. Imagínate mi cara cuando yo empiezo a ver cómo cortaba ese conducto, ¿sí? Con un electrobisturí. Imagino que debe ser algo parecido a la cara de todos ustedes. Tuve muchas dudas. Entonces, muchas veces es mejor suavizar un poco la información. Nosotros tenemos una profesión hermosa, que nosotros hay muchas cosas que vemos como cosas lindas y de repente a la gente común le resulta un poco chocante. Entonces, cuando yo llego a mi consultorio y veo que el cirujano pudo hacer una distracción ósea de 2 centímetros, yo me pongo muy contento, lo quiero compartir y de repente cuando veo esa cirugía de esa distracción ósea, me replanteo las cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros odontológicamente está espectacular, por ahí para los pacientes les resulta un poco chocante. Entonces volvemos un poco a lo de recién. Hay que evaluar bien a qué target le estamos apuntando. ¿Cuál va a ser nuestro público de nuestras redes sociales? Muy bien, entonces, como odontólogos tenemos 2 grandes grupos, ¿sí? Unos que son nuestros pacientes y otros que pueden llegar a ser nuestros colegas. Ese soy yo, y ella es una paciente. Van a ver que puse un montón de mi propio Instagram. ¿Por qué? Para no estar poniendo cosas de otros sin permiso. Entonces, pacientes. Cuando empezamos a hablar de redes sociales, ¿qué dijimos? Estos pacientes están en una red de interconexión. Entonces, una buena estrategia es empezar a hacer que esos pacientes también interactúen en nuestras redes, que nuestras redes no sean todas nuestras, miren lo que hice, miren mi trabajo, este soy yo comiendo un café, sino que esos pacientes se empiecen a sentir que forman parte. ¿Por qué? Porque esos pacientes a su vez van a compartir. Y no hay nada más chocante y más impactante que alguien te cuente su experiencia. Porque yo puedo ir y decir, hola, yo soy Martín y yo hago grandes rehabilitaciones. Y la persona que va a estar interactuando conmigo me va a mirar y me va a hacer así, como, bueno, no sé, eso es lo que decís vos. Ahora, si llega una persona conocida tuya y te dice, la verdad, yo acabo de salir de mi tratamiento con este profesional y su trabajo fue excelente, me trató bien, me cobró lo que me dijo y lo hizo en el tiempo que dijo que iba a hacerlo, es un impacto fuertísimo. ¿Sí? Entonces hay que tratar de empezar a hacer que nuestros pacientes de alguna manera formen parte de nuestras redes. Muy bien.
¿Qué es el sentido de pertenencia en el trabajo? Esto es algo de lo que se habla mucho, ¿sí? Se habla mucho en las grandes empresas. ¿Cómo hacer que tus empleados empiecen a sentirse parte de la empresa? Con la distancia de que acá no estamos en una empresa, tenemos un consultorio. Entonces, hay que pensar muy bien a la hora de compartir dónde estamos parados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro del consultorio vamos a ser, junto con nuestros pacientes, jefes, empleados, compañeros, cadete, psicólogo, ¿cuál es nuestra participación? Esa relación no es tan clara muchas veces. Entonces, nos va a pasar y tienen que entender que según lo que compartan en sus redes sociales, a medida que vayan llegando los pacientes, van a llegar y vos vas a ser una persona distante o vas a ser una persona receptiva. A mí muchas veces llegan los pacientes y me dan un abrazo y me dicen, siento que te conozco de toda la vida porque te veo todos los días. Entonces, eso puede generar un vínculo que de otra manera te costaría un montón de tiempo y lo estás haciendo sin querer, o sea, sin tener un vínculo directo con esa persona. Muy bien. Marketing directo es eso que les dije recién, o sea, que tus propios pacientes te estén haciendo marketing en sus redes sociales, ¿sí? En sus redes sociales o en la vida. Entonces, ¿de qué nos va a servir todo esto? Para tener sinergia. ¿Qué significa? Es un continuo movimiento, o sea, a medida que yo tengo más relación con mis seguidores, ellos van a hacer que a sus seguidores se muestre más y así sucesivamente. Entonces, nada sirve de todo eso si vos no tenés compromiso con lo que decís, si no tenés engagement, ya vamos a ver un poco qué es eso, y si no tenés servicio postventa. ¿Por qué? Porque todo lo bueno se termina inmediatamente con el primer problema si vos no podés solucionar. Una persona te va a recomendar a 3 personas, pero si esa persona tuvo una mala experiencia, como mínimo van a ser 7 las personas a las que le va a recomendar que no te vayan a ver. Entonces, este círculo tiene que ser un círculo bueno, no puede ser un círculo malo, porque en donde se rompió, perdiste. Todo ese esfuerzo se perdió. Entonces, engagement dentro de todo esto es la palabra más importante, ¿sí? ¿Qué significa engagement? En inglés básicamente significa compromiso, o si vas un poquitito más profundo significa casamiento. Entonces, casamiento. ¿Vos te imaginás casarte con una marca? En este caso, ¿estarías como comprometido con un odontólogo realmente, con un oftalmólogo? Vamos, salgamos un poco de la odontología. Significa vos ser uno con el otro, o sea, decir, bueno, listo, esto es para toda la vida. Entonces, básicamente el engagement se trata de escuchar, responder, comprender lo que te están diciendo y en base a eso actuar. Si vos conseguís esas cosas, vas a hacer que esos seguidores se queden con vos, básicamente. Y un seguidor que se queda con vos es un seguidor que te recomienda, es un seguidor que te comparte con sus amigos, y así sucesivamente, y así es como llegan los pacientes y se quedan en el consultorio. ¿Vos sentís que tenés engagement con alguna marca? Lo íbamos a hacer más interactivo, pero es medio lento, así que lo contesto yo directamente. Se hicieron un montón de estudios y la empresa que más engagement tiene, por lejos, ¿sí? Por escándalo, es Walt Disney. ¿Por qué? Porque te viene desde que sos chiquito contando historias, ¿sí? Contando historias de empatía, contando historias de, mirá, a mis personajes les pasan cosas que a ustedes también les pasan, ¿sí? Eso es un poco lo de humanizar, que es lo que les decía en un principio, ¿sí? O sea, lo primero que tienen que saber es que alguien está eligiendo ir a verlos a ustedes y no a otro. Y sobre todo, está eligiendo ir a verlos a ustedes y no a una gran marca de consultorios odontológicos, ¿sí? Entonces, cuando uno elige a alguien particular es porque genera empatía, ¿sí? ¿Qué significa? Que ven algo en vos que se ven reflejados, básicamente. Entonces, esto es lo más lejano a eso que uno puede imaginarse, ¿sí? Entonces, vamos a ver un montón de esto en las redes sociales. Y la realidad, perdón a la gente de YouSmile, no los conozco, pero acabo de ver que tenía el título. No los conozco, pero es algo medio mentiroso. ¿Por qué? Porque vos lo vas a subir y es muy impersonal.
¿Qué significa algo muy impersonal? Es algo exactamente al revés de lo que venimos hablando. O sea, vos querés generar empatía con la gente, pero a la vez estás poniendo una foto de dos personas que tranquilamente podrían estar comprando una almohada, que deben ser modelos de Suiza o de Suecia, con los dientes perfectos, blancos. Entonces, eso genera que tu paciente, futuro paciente, le resulte medio extraño, chocante, ¿sí? Uno tiene que buscar poner gente que sea parecido al target que le estás buscando, ¿sí? Con problemas parecidos, que no sientan que sus problemas son los únicos que tenés que resolver. O sea, a mí me gustaría que cuando viene un paciente a restaurar una clase 1 en un primer molar, sepa que yo ya vi un montón de clases 1 en un primer molar y que ya lo sé resolver. Y que tengo un montón de pacientes con problemas parecidos a los de él, ¿sí? Entonces, una buena manera es hacer una historia de tu producto. ¿Qué significa eso? Que yo tuve una paciente que me llegó, que era parecida a algo que te está pasando a vos, y que de repente, de alguna manera u otra, yo logré solucionarlo, ¿sí? Entonces, esto también es un blanqueamiento, pero sin embargo, es una paciente normal, que muestra demasiada encía, que cuando terminó su tratamiento se sentía más linda, ¿sí? Entonces, todas estas cosas van a hacer que tus pacientes generen empatía, tus pacientes o tus posibles pacientes. Esta paciente, durante todo un año después, vino maquillada al consultorio y todas las veces me decía, pero Martín, ¿hoy no vamos a sacar fotos? Y no, hoy no, ya sacamos fotos, ahora terminemos con el tratamiento, te tenés que poner los brackets, hay que hacer una gingiviectomía. Entonces, todo eso genera una cierta empatía y ella se siente parte. Y cuando la gente le pregunta, ¿cómo la pasaste en el consultorio odontológico? No la pasó mal. Ella estuvo pensando esa semana en que iba a venir al consultorio. Y para venir se produjo, y se pintó, y se peinó, y así sucesivamente. Muy bien. Van a ver que yo salto con cosas medio locas, pero ¿recordás el primer beso? El primer beso seguramente que no fue ni el más apasionado, ni fue el más sensual, ni fue el más importante, pero sin embargo te lo acordás. ¿Por qué? Porque todos tenemos como cajitas en la cabeza, ¿sí? Y en esas cajitas vas guardando como cosas que te resultaron importantes en algún momento. Entonces, muchas veces ese primer contacto queda guardado y es muy difícil de borrarlo. ¿Por qué hago eso? Porque muchas veces los productos, como los odontólogos, son engañosos. Entonces, no es lo mismo ir al local de hamburguesas con esta expectativa y que te toque esta hamburguesa, ¿sí? Y en el consultorio pasa lo mismo. Entonces, ¿qué cosas no hay que hacer como must? No hay que compartir trabajos que no sean tuyos. No hay que compartir grandes rehabilitaciones si vos no haces grandes rehabilitaciones. No hay que compartir fotos trucadas. ¿Por qué? Porque una vez que tu paciente ve eso, a mí llegan los pacientes y generalmente me dicen, Martín, vienen con la foto y me dicen, yo quiero que me hagas este trabajo. Entonces, si vos después no podés cumplir, es muy difícil que vuelvas atrás con esa confianza. Entonces, lo más importante es ser vos mismo y mostrar tus trabajos reales, ¿sí? Así no sean los de Pascal Mañé, seguramente para tu paciente estén bien y por eso te eligió, y vas a ver cómo poco a poco, de ir mostrando, también vas a ir mejorando. Muy bien. Y sobre todo, tener compromiso. ¿Qué significa tener compromiso? Estar de los dos lados, ¿sí? Vos ponerte en la situación del otro. Cuando los pacientes te preguntan preocupados, contestarle, ¿sí? Si no es tuya la respuesta que tenés que dar, derivarlo con alguien que pueda contestarle, ¿sí? No ser como las telefónicas que cuando vos llamás te dicen que tienen 2 horas esperando, acá se necesita un poco de interacción porque no dejan de ser redes sociales, ¿sí? Y mostrar vos también que sos una persona de carne y hueso y no todas fotitos de dientes. Muy bien, entonces, si tengo que destacar algunas cosas para hablar de los pacientes, compartir contenido que sea atractivo, ¿sí? Tratar de evitar las cosas que sean muy chocantes. Muy bien, promocionar con gente que esté entusiasmada con tu marca, o sea, hacer a tus pacientes partícipes de tus redes sociales. Ser atento y rápido en la pregunta es clave, ¿sí? Las redes sociales se tratan de la inmediatez. Si no sos vos la persona que va a estar dispuesta a contestar preguntas en las redes sociales,
trata de poner a alguien de tu equipo o alguien encargado de eso, porque es una parte importante del engagement. Saber que si te van a escribir, van a recibir una respuesta y que esta no va a ser estirada en el tiempo, sino que va a ser una respuesta en un lapso corto. Muy bien, y acá les dejé todo este espacio en negro a propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser tu propia marca. Vos tenés que empezar a buscar cosas tuyas, características específicas, que la gente cuando lo vea sepa que sos vos, ¿sí? O sea, que no es otra persona. Entonces tenés todo este espacio negro para completarlo. Tenés que usar la imaginación, ¿sí? Las redes sociales también se tratan un poco de ser distinto, entonces esto es branding, ¿sí? O sea, que el que te venga a ver sepa exactamente a lo que va. Muy bien, cambiamos un poco el target. Cuando tus redes sociales son apuntados a odontólogos. Los odontólogos tienen una capacidad medio extraña. Primero, o sea, vos podés apuntar a tus odontólogos si das clases, por ejemplo. Nosotros damos cursos, por eso nuestro odontólogo nuestro Instagram está bastante orientado a los odontólogos. Pero a su vez, esos odontólogos son pacientes. Nosotros el año pasado tuvimos más de 30 odontólogos haciendo algún tipo de rehabilitación. En lo que va de este año, ya superamos los 30 odontólogos como pacientes. Entonces, es un doble target, ¿sí? Pueden ser pacientes, pueden ser colegas, y a su vez, la gran mayoría de los pacientes de nuestro consultorio son derivados de otros odontólogos. O sea, hay un odontólogo que decidió, mira, esto, los chicos, Martín, Matías, lo van a hacer de mejor manera que yo, mejor anda a verlos a ellos. Entonces, a veces yo escucho que dicen, mira, tus redes sociales no son para otros odontólogos, son para pacientes. Más o menos. ¿Por qué? Porque probablemente el endodoncista que tiene su consulta a la vuelta manzana de tu consultorio no sepa que vos existís. Entonces, si vos te relacionás con otros odontólogos, es probable que también empiece a mejorar un poco tu trabajo, ¿sí? No tu trabajo manual, sino que empiece a tener más caudal de pacientes. ¿Por qué? Porque vos le vas a derivar a un ortodoncista, ese ortodoncista probablemente te deriva a vos para hacer las carillas, o viceversa, o vos no atendés niños, y atrás tenés un odontopediatra, y ese odontopediatra cuando sus niños crezcan, probablemente sean tus pacientes, y así sucesivamente, toda gente que hacía poco tiempo no se conocía, y a partir de las redes sociales te empezás a entrelazar. Muy bien. Ahora sí, si tus redes son direccionadas a odontólogos, tienes que tratar de ser diferente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas redes de odontólogos. Entonces, trata de ser temático. ¿Qué significa ser temático? Buscar un tema específico, algo en lo que te interese, que te guste y tratar de profundizar sobre eso. No significa que tenga que ser tu único tema, pero trata de profundizar en base a eso. Eso va a hacer que la gente que te empiece a seguir buscando eso. Entonces, cuando le comenten a alguien, van a decir, no, anda a darlo a Martín, que le gusta hacer resinas. Y lo muestra, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que tus redes empiecen a crecer. Muy bien, y estamos en lo mismo, ¿sí? Lo que hablábamos recién. No hay que olvidarse que las redes sociales, sobre todo cuando son abiertas, tenés que pensar muy bien lo que estás mostrando. Porque si bien no estamos ni en una red profesional, ni en una red de citas, a veces esa línea es difícil que no se cruce, entonces hay que ser medido con lo que uno muestra. Sobre todo si querés estar más cercano del lado profesional. Si querés estar más cercano del lado de Tinder, no hay problema, pero los resultados que vas a obtener son otros, entonces uno siempre tiene que pensar en el target al que apunta. Se me quedó tildada justo en la foto del Tinder. Ahí está. Entonces, conocimiento de lo que comunicás. Tratar de ser coherente en lo que estás diciendo. Los datos que sean útiles, ¿sí? No compartir información por compartir. La gente está esperando información nueva todo el tiempo. Tips, si vos aprendiste algo y tenés ganas de compartirlo, la gente va a ser agradecida, ¿sí? Va a ser bien recibida. Y si no tenés nada de todo eso, siempre podés generar impacto, ¿sí? El impacto también es una herramienta muy fuerte. Y esto parecería hoy que son las herramientas básicas de cualquier Instagram de odontólogo que se digne de tal, ¿sí? Todos vimos esas fotos mordiendo los kiwis,
o con los ositos de goma, o mordiendo una fresa con las carillas recién puestas. No es fundamental, ¿sí? Pero ayuda a generar ese impacto. O sea, las redes sociales se tratan de inmediatez. Entonces, ir pasando y de repente ves una foto que te llamó la atención y ahí entras y averiguás. Entonces, el impacto, si no es de esta manera, vos encontrarás las tuyas particulares, pero lo importante es la atracción, que la gente entre a ver tu contenido. Muy bien, entonces foto. Y un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? Públicos específicos. ¿Cuál es tu target? Esa foto de la derecha es una foto que hicimos para el Congreso de la UBA y del año pasado. Y un paciente, si ve esa foto, no va a entender nada. O sea, no sabe qué es. No sabe si es del espacio, no sabe si es un robot, no sabe qué está pasando. En cambio, cualquier odontólogo que la vea va a saber inmediatamente que eso es un arco facial y en su cabeza va a pensar, ¿hace cuánto que no uso un arco facial? O, ¿cómo me gustaría volver a usar un arco facial? ¿Sabes que no me acuerdo cómo se usaba el arco facial? Todas esas preguntas se disparan en un segundo con una imagen, impacto. Lenguaje específico. Entonces, la idea es mostrar en lo que sos bueno, ¿sí? Lo que sos bueno no significa que sean lo que sos el mejor. Muchas veces lo que sos bueno es lo que te gusta hacer. Y cuando mostrás lo que te gusta hacer, lo haces con pasión y esa pasión se nota. Entonces, a mí me resulta muy lindo hacer primeros molares. Cuando me llega un primer molar, yo ya sé que le voy a sacar foto, ya sé que lo voy a hacer para mostrarlo, yo ya sé que lo voy a anestesiar y me voy a tomar una hora para hacerlo. Ahora, si me llega un molar, un premolar inferior, y la verdad es que no. Van a ver que mi Instagram está lleno de primeros molares y no tengo ningún premolar inferior. Y no es porque no los haga, obvio que los hago. Ahora, yo siento que un primer molar me puede quedar lindo, superior, inferior, el que sea. Me gusta hacerlo. Entonces lo comparto. Y cuando lo comparto con entusiasmo, se nota. ¿Sí? Muy bien. Y es muy importante cuando hablas con odontólogos, dar siempre lugar a elegir y no imponer. Hay que entender que ya no estás en la facultad y que no estás para retar a nadie, que cada uno puede pensar lo que quiera y que muchas veces se llegan a caminos, a resultados similares por caminos distintos. ¿Sí? Entonces, no hay que ser chocante. Hay que tratar de ser suave, entender que hay diferentes realidades, entender que no todos ven a los mismos pacientes, que no todos los pacientes tienen el mismo poder adquisitivo, que lo que dice uno por ahí lo dice de mala manera y que no está mal lo que está diciendo y solamente que no se están entendiendo. Entonces, tratar de ser suave me parece que es una buena descripción cuando hablamos entre odontólogos. Muy bien, amá lo que haces para siempre, porque para siempre es hoy. ¿Sí? A ver, Manu, si estás, o Manu se me fue. Hola, Tincho, acá estoy. Bueno, muy bien. La verdad que estuvo buenísimo, súper claro. La gente estuvo muy metida y vamos a ver si hay preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado. Están todos bueno, gracias. Muy contentos. Ahí Yo en el chat, sí. Algo sencillito como para que sea claro para todos, porque muchas veces nos enroscamos muchos y tratamos de ser todos Pascal Mañé y no somos odontólogos normales y no hay que ir más allá de eso. No es necesario hacer cosas grandilocuentes para que lleguen nuestros pacientes, porque nuestros pacientes lo más probable es que sean gente como nosotros, ¿sí? Entonces muchas veces pasa eso, como que nos ponemos nosotros nuestras propias palos en la rueda, como decir, yo no voy a hacer esto porque no estoy a la altura. No, pará, ¿qué estás buscando? Muchas veces es la pregunta, y no es tanto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué querés ser? No sos Pascal Mañé, sos Martín Cristoforetti. Entonces, totalmente. A tu target, ¿cuál es tu target? Totalmente. Tengo preguntas. Dicho, ¿cuándo decidís usar una empresa de marketing? Es decir, ¿cuándo pensás que es el momento de alguna manera, tercerizar esto y llamar a alguien que
o una agencia o algún community manager, etc. Para mí está buena la pregunta, porque es algo que todos pasamos, ¿sí? Cuando vos llamás a una empresa de marketing, hay dos cosas grandes antes. O sea, antes de eso hay dos cosas grandes. O sea, cuando vos decidís cuál va a ser tu red social y tu nombre. O sea, vamos de más chiquito. O sea, ¿cuál es tu nombre? Si tu nombre es consultorio odontológico, CIG, supongamos, que sería el Sí. mío, vas a tener un target muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente está luchando contra las marcas. ¿Sí? O sea, vos pasaste a ser una marca. Tu nombre es Martín Cristoforetti o Manu. Sí. Es probable que la gente se sienta más relacionada con vos. Entonces, si vos sos un consultorio grande, ¿sí? Un consultorio grande, una clínica, y por ahí te recomiendo que vayas más hacia una empresa. ¿Por qué? Porque vos vas a generar un trato más impersonal con la gente que vaya a atenderse. ¿Sí? Eso es una realidad. O sea, la gente que vaya a atenderse a una clínica en donde no va a conocer a la cabeza de esa clínica y probablemente necesitaría tener algún tipo de marketing mediante una empresa, porque también va a generar un trato más impersonal. Ahora, si vos sos Manu Bilbao, que tenés tu consultorio, vos solo, ¿sí? Entre 4 paredes, y contratás a una empresa de marketing, lo más probable es que sea muy difícil que terminen de entender qué es lo que está pasando. O sea, Totalmente. estudió marketing, no es odontólogo, por ahí me está escuchando y me quiere matar el que estudió marketing. Me está diciendo, me está matando, pero suele pasar eso, ¿sí? Yo hablé con un montón de gente que me dijeron, yo pagué un montón de dinero y no pasó nada, y eso es un poco que muchas veces tratan de hacer estrategias que les enseñaron, que están buenísimas, y que seguramente bien aplicadas funcionan, a cosas chiquitas. Entonces, yo lo que les recomiendo es, primero empezar chiquito, ¿sí? Animate. Si sos un solo odontólogo, andá hacia lo personal, tratá de generar conexión. Si sentís que no sos vos, ¿sí? Agarrá a alguien de tu equipo que por ahí sientas que lo puede llegar a hacer esa interacción, ¿sí? Pero que sepa del tema. Tiene que ser alguien que sepa del tema. O sea, no puedes poner a tu asistente, a la más chica, solamente porque tiene 20 años, a poner a responder las preguntas del Instagram. Porque vas a tener ahí una dicotomía entre la gente que te está preguntando cosas específicas y ella no va a saber contestarle. Entonces, en ese momento vas a generar una ruptura en esa relación en la que el paciente está pensando que habla con vos y en realidad está hablando con Juli. ¿Sí? Claro. Entonces, para mí, marketing con empresas que se dediquen al marketing cuando sos un consultorio grande. O cuando tus redes crecieron tanto que ya no podés, no das abasto. ¿Sí? Eso es una realidad. Ahora, si sos un consultorio chiquito o estás empezando, generalmente no dan muy buenos resultados. ¿Sí? Así como te digo, que da mucho mejor resultado ser Manu Bilbao que consultorio odontológico del Plata. ¿Sí? Al consultorio odontológico del Plata no va a entrar nadie. No entra nadie. No entraría. O sea, yo veo una foto que dice consultorio del Plata y todas fotos de impersonales. Sí, o fotos de banco de imágenes. Eso, de banco de imágenes. No funcionan. Son cosas que no funcionan, por lo menos en nuestro rubro. ¿Sí? Seguramente en otros no funcionan porque por eso hay tantos, pero en nuestro rubro vas a ver que entra. O sea, cuando vos veas una, cliqueala, entra y vas a ver que no tiene contenido o no tiene interacción. ¿Sí? No tiene movimiento, digamos. Movimiento, no sirve eso. O sea, eso sirve cuando sos una clínica. Tenés 4, 5, 6 consultorios, ¿necesitas llenar esos 4, 5, 6 consultorios? Bueno, pagale a alguien que a su vez va a pagar publicidad, ¿sí? Y esa publicidad va a generar que vaya gente. Ahora, ese trato que vas a tener va a ser un trato bastante impersonal. Entonces, cuando vos vayas y le digas a tu paciente, escúchame, yo creo que realmente lo que vos necesitas es una rehabilitación de 28 dientes, te va a mirar y te va a decir, ¿vos quién sos? Sí. Entonces, y ahí, tal cual, y ahí puede llegar a aparecer el fantasma de la venta dentro de la odontología. Eso es venta. O sea, no es el fantasma. Totalmente. No es venta, que no está mal. ¿Sí? No, porque pero digo, estás haciendo vos. Estás contratando a alguien para que venda. Entonces, de última viene y le decís, no, la verdad que la agencia más esta que traje es cualquier cosa.
para mí no estás generando el vínculo que sí generarías de la otra manera. ¿Sí? Yo Claro. empezaría intentando. Si veo que no resulta, bueno, contrato a alguien. Lo más probable es que eso tampoco resulte, a menos de que estés dispuesto a poner gran cantidad de dinero para pagar a su vez publicidad. Ujú. Voy a desmutear a la doctora Rocío Aloro, que levantó la mano y interpreto que tiene una pregunta. A ver. Vamos a ver si... A ver, ahí A ver, está. ¿ahí me escuchás? Sí, sí. Hola Manu, hola Martín. ¿Cómo estás, Ro? Bien, mi pregunta es la siguiente, ¿cada cuánto subís contenido como para no aburrir a la gente? Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo sigo a muchos odontólogos, que hay algunos que ya directamente los paso porque me aburren de tantas cosas que suben. ¿Cada cuánto subir contenido para atraer a la gente que lo siga mirando, pero no tan seguido como para cansar y que ya no lo quieras ver más? Si Bien, supiera, perfecto. Sí, es como, si supiese no hay respuesta. ¿Qué pasa? O sea, básicamente, primero que el público se renueva, ¿sí? Que eso es algo que es difícil de entender, porque uno siempre piensa que el que está subiendo algo lo sube para alguien en particular. ¿Ves? Hay veces que me escriben y me dicen, esa historia me la dedicaste a mí. No, esa historia la subí porque la subí, ¿entendés? Pero entonces se genera ese vínculo. Entonces, muchas veces, no sé, subís todos los días y vos ves que tenés mucho feedback. Y de repente baja el feedback, decís, bueno, fue mucho. Entonces la semana que Sí. viene subo un solo día. Y Claro. después subís un solo día, te das cuenta de que fue poco. Y bueno, ahora estoy subiendo 2 veces por semana, más o menos. Claro, Ahí la ese es un timing, totalmente, ese es un timing que hay que ir teniendo, más que nada cuando es el caso de que mencionaste, que es una cuenta que lleva uno y que es como más personal. Claro. Creo que es eso lo que tratás de decir, ¿no? Que hay que tener el timing de semana a semana, ver cómo es el feedback de la gente. Son momentos, no sé, cuando son en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos años que son de congresos y años que son más tranqui. Los años de congresos, por ahí tenés en un mismo año 3, 4 congresos y te das cuenta que la gente está ávida por recibir información. Entonces, si un día no subiste nada, te escriben y te dicen, Martín, ¿qué pasó que hoy no subiste nada? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando igual que todos los días. ¿Entendés? Pero bueno, Sí. eso pasa también. O sea, la interacción con tu público, no sé, lo que hablamos, hoy hablé un montón de Pascal. Pascal no sube nunca nada. Y bueno, y el día que subió tuvo 78.000 personas mirando en vivo. Y así Bueno, como... pero Pascal es Pascal. Por Sí, eso totalmente. Sí, te digo, o sea, todo depende de cuál sea tu público. ¿Entendés? Si tu claro. público, no sé, hay chicos que suben todos los días y las miro todos los días, y hay chicos que suben muy cada tanto y por ahí te la deja de mostrar también. Vos no te olvides que esto es un algoritmo, o sea, vos puedes subir todo lo que vos quieras. Ahora, si vos no tenés participación en las redes, el algoritmo entiende que vos no formás parte de todo esto. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, El algoritmo entiende como que vos Uy, voy sos a silenciar. y te ahí deja de está, mostrar. ¿Sí? ahí Pasa un está. poco, entonces te deja de mostrar. Si vos no tenés participación, te deja de mostrar. Te vas a dar cuenta que hay muchas cuentas que suben, por ejemplo, muchas historias, una palabra en cada historia. Hola, ¿cómo estás? ¿Eso por qué es? Porque de repente no tienen tanto contenido para subir, pero engañás un poco al algoritmo diciéndole, no, escúchame, yo estoy compartiendo todo Estoy esto, generando un montón de y la cosas, gente lo claro. está mirando. Entonces, todas esas cosas son trampitas, depende de qué estés buscando, ¿sí? Entonces, siempre lo más importante es qué target estás buscando. A mis pacientes seguramente no les interese ver todos los días cómo yo restauro un diente, y por ahí a los odontólogos, si es algo ameno, sí, y si es algo más complejo que tienen que prestar atención, no. Entonces, hay meses en los que yo digo, bueno, este mes voy a hacer todas cosas tranqui, y subo todas caries. Y hay meses, este mes, por ejemplo, estoy subiendo todos tratamientos complejos, con planificación, con cirugías guiadas, con implant. Entonces, Sí. este mes no subo todos los días, porque esa persona no va a prestar atención todos los días a lo que estás haciendo. Entonces elegís, bueno, subo martes y viernes, o martes y jueves, o lunes y viernes, y le das tiempo a descansar. Es Muy medio bien. difícil.
Sí, hay dos preguntas que me parecieron muy interesantes en el chat que van a lo mismo y preguntan si pasás precios de tratamientos por inbox o cómo manejás el tema de la gente que te pide precios, que pasa un montón, por redes sociales. A todos nos pasa. Yo te voy a contar mi historia en particular, ¿sí? O sea, yo cuando empecé con esto dije, no voy a pasar precios. No lo voy a pasar. A mí me llegan muchísimos, de verdad, mensajes por día. Muchísimos mensajes. Y un día dije, más sí, yo empiezo a pasar los precios. ¿Qué me pasó? No vino nadie. No vino nadie. Era la realidad. Y yo de repente tenía el consultorio lleno y de repente no estaba viniendo ningún paciente. Cuando vos, para mí, no se pasan precios por las redes, porque no, es muy difícil que vos puedas explicarle realmente lo que significa el valor de ese tratamiento a un paciente. Totalmente. Entonces yo te digo, iba a contarte eso, disculpame, te interrumpí, pero me parece que el hecho de pasar el precio no contempla la experiencia que tiene el paciente al ir al consultorio, y bueno, y hacer toda esa famosa primer consulta y ver el precio después, digamos, que el paciente sabe el valor que tiene lo que le estás cobrando. Me parece que va por ahí. Yo lo intenté, no te digo que no. Yo intenté pasar precios y no me dio buenos resultados. O sea, más bien te digo que me dio malos resultados. Así que volví a mi estrategia inicial de decirles que no. Hoy, de hecho, tuve una chica que se ofendió porque me dijo, Martín, ¿cuál es el precio de ir a ponerme un implante? A lo que yo le contesto, lo mismo que le contestó a todos. Nosotros trabajamos de manera integral para poder saber qué tratamiento necesitas, te tengo que ver, te tengo que pedir estudios, requiere un tiempo, vas a tener un turno de 1 hora en el que yo te voy a ver, te voy a sacar fotos, te voy a tomar modelos y recién después de eso voy a saber qué tipo de tratamiento necesitas. Y ella me contestó, a mí ya me diagnosticaron con un implante. Entonces, ese paciente por ahí no es para vos. Sí, sí. Está mal. Sí, están hablando dos idiomas diferentes, digamos, no es tu target, como lo mencionabas. Seguramente ese paciente, cuando llegue a ese consultorio, que es un poco más impersonal, le va a dar más resultado porque lo va a atender una secretaria, la que le va a decir, un implante está $1000, y decide si va o no va. Claro, totalmente. Otra pregunta que me pareció interesante, que está un poco relacionada a lo que estabas mencionando, es si recomendás hacer ese tipo de videos de experiencia del paciente, de una especie de entrevista o testimonial, tiene varios nombres. Es algo que está bastante de moda. Las modas están bien, por eso son modas, pero pasan. Está bien. No está mal que intentes, no está mal que lo hagas. Lo que no te tiene que quedar es algo de baja calidad, de hecho. O sea, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. ¿Sos vos el que va a entrevistar al paciente? ¿Quién va a entrevistar al paciente? ¿Quién va a filmar esa entrevista? ¿La vas a filmar con el celular o lo vas a filmar con una cámara de video, con micrófono, con todo? Porque a veces lo que pasa es que uno tiene muy buenas intenciones y a la hora de ponerlo queda feo y entonces termina siendo contraproducente. Si lo vas a hacer, me parece una idea espectacular, la tenés que hacer bien. No puede ser algo a medias tintas, ¿sí? Porque si no, si vos haces un video que no es de buena calidad, van a relacionar directamente tu trabajo con algo que no es de buena calidad. Nivela para abajo, digamos. Lo mismo para arriba, o sea, si haces un video espectacular con la música de, no sé, Chef Tables, bueno, perfecto, bienvenido sea, vas a hacer crack, sos Francis Malman de la odontología a partir de ahora. Perfecto, clarísimo, Tincho. Bueno, ahí mientras explicabas lo del precio por inbox, te preguntaban ni siquiera la consulta. Entiendo que no, o sea, es como en general, digamos. El precio de la primera consulta sí se los digo, porque nada. Sí, bien. Sí. Nosotros generalmente lo que estamos haciendo es que antes de llegar al consultorio ya tengan eso pago. O sea, bien, perfecto. Con un pago para que vayan a la primera consulta con su turno ya pago. Entonces, eso sí se lo doy, pero de todas maneras, o sea, les digo eso y les paso el contacto de mi asistente. Perfecto, clarísimo. Bueno, no sé si... Respuestas predeterminadas, entonces vos ya las podés tener guardadas y no tenés que tener que escribir con cada uno. Claro. Algo que, digamos que en ese sentido nadie lo preguntó, pero
pero creo que amerita, digamos, está bueno la nueva función que te da Instagram de vincular la cuenta de Instagram con el WhatsApp. Creo que algo para, digamos, para incorporar a esa gente que pregunta precios todo el tiempo es tipo, bueno, lo llevas al WhatsApp, que de alguna manera es algo un poco más personal, y por ahí la conversación se torna diferente en ese medio. No sé tu experiencia cómo es. El WhatsApp del consultorio. Claro, no, sí. O sea, lo que no tenés que hacer es vos darle tu WhatsApp. No, eso, clarísimo. Bueno, muy bien. No sé si hay más consultas. Si alguien quiere levantar la mano, lo atendemos también por audio. Contestamos por audio. Y si no, entiendo que... De Perú. Sí, hay gente de todos lados. Mismo de México, de Chile. También había gente de Colombia. Agradecerles a todos más que nada por haber estado ahí durante 40 minutos. Yo estoy contento y espero que les haya servido y que les haya gustado. Tenemos un doctor que quiere preguntar, que levante la mano, a ver si me aparece acá arriba. Bueno, a ver. Ahí estamos. Última pregunta y terminamos porque acá en la Argentina ya es hora de cenar. Ahí está. Muy bien. Te escuchamos, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Gracias, Gonzalo. Te quería preguntar qué tips tú podrías dar para crear tu propia marca y dar los primeros pasos en tu consultorio propio. Mira, ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Para mí, crear tu propia marca muchas veces se entiende de maneras distintas, ¿sí? Para mí es importante que vos muestres lo que vos sentís que sos realmente bueno. ¿Sí? Entonces, eso lo que termina pasando es que la gente te termina relacionando con eso. ¿Sí? Entonces, una cosa es crear tu propia marca y otra cosa es el branding. Yo, por ejemplo, son pequeños detalles. Yo, por ejemplo, antes de cada charla, aplaudo. Entonces, sí, es cierto. a veces cuando no aplaudo, la gente me pregunta, Martín, ¿por qué no aplaudiste? ¿Entendés? ¿O qué pasó que no aplaudiste? Y son pequeñas cosas que van haciendo que vos generes esa relación, ¿sí? Como si fueses una marca. Pero no iba a eso. Yo a lo que iba es mostrar lo que te gusta hacer. Y que la gente te relacione con eso. Y probablemente mejores en eso. Y ahí vas a empezar a aparecer como decir, bueno, no, estás hablando con Martín, ¿quién es el de los composites? Estás hablando con Martín, ¿quién es el que pone implantes? ¿Entendés? Y esas cosas me refiero. Perfecto. Sí, es cierto, el aplauso es ya como una marca registrada, ¿o no? Bueno, ¿cómo andan? Tengo varias ahí. Bueno, ¿cómo andan? Sí, tal cual. Bueno, bárbaro. Bueno, Martín, de vuelta, muchas gracias. La verdad que fue súper claro, súper conciso. No esperábamos menos. Así que te agradecemos de vuelta y muchas gracias, por supuesto. Fue mi primera oportunidad para hablar con gente de Latinoamérica que no estaban dentro de Argentina, así que estoy más contento de lo que me imaginaba. Un abrazo para México, para Perú, para Chile, para Bolivia. Hay gente de todos lados, mirá, me están escribiendo de todo, desde Bolivia, no sabía. Un montón de gente, y sí, de toda Latinoamérica. Lástima que sin avión de por medio, pero bueno. Mi mujer dice que haga así, que salude. Como la realeza. Chicos, gracias de verdad, la pasé súper y ahí me están llamando que me llegó el delivery. Bueno, gracias Martín. Saludos a todos y los que preguntaban que si iba a quedar grabada la charla, sí, después vamos a compartir el link en redes sociales, como no puede ser de otra manera. Así que saludos Martín, muchas gracias y saludos a toda la gente que se conectó. Que tengan buena semana. Buena semana. Chau.